Deuteronomio 17 tiene una serie de indicaciones, de instrucciones, de leyes que tienen que ver con el orden jurídico de una nación. Esto guarda un poco de relación con lo que compartí el domingo pasado en el tiempo libre al respecto del capítulo anterior. Muchas veces las personas piensan que la ley de Dios es una cosa donde todo es individual y ahí hay leyes que son para una nación. Un orden jurídico, hay un código civil, hay un código penal, que eso no es para que la gente individualmente lo aplicara. Igual que yo no puedo multar a alguien por mi cuenta, yo no puedo aplicar todas las leyes españolas individualmente a nadie. Tiene que haber por medio unas autoridades que sean las que apliquen la legislación de un país. Entonces lo que Dios está diciendo tiene que ver con cómo gobernarse como nación y código penal de algunas cosas. Pero eso no quiere decir que nosotros no aprendamos, ni hay algunos principios que pueden aportarnos para cómo funcionar como hijos de Dios. El versículo 2 dice que cuando un hombre o una mujer haya hecho lo malo ante los ojos de Dios, traspasando su pacto, fijaos este detalle porque hay veces que la palabra utiliza expresiones que se repiten en alguna ocasión y ahí es cuando hay que coger y utilizar la Biblia como si fuera su propio diccionario. ¿Qué es traspasar el pacto? Desobedecer a Dios. Hacer lo malo delante de los ojos de Dios, eso es traspasar su pacto cuando estás en pacto con Él. Y luego dice que hubiera ido y servido a dioses ajenos, lo cual yo he prohibido. Dios prohíbe que se vaya y se sirva a dioses ajenos. Si se inclina a ellos, si se adora al sol, a la luna, al ejército de los cielos. Y hermano, esto no era ninguna tontería. Porque muchas veces a nosotros nos parece que es el simple hecho de adorar una imagen. Pero lo que conlleva este tipo de cosas, y la adoración al ejército del cielo, y lo que implicaba en las personas que adoraban a estos dioses falsos, era literalmente demonología. No era solamente la imagen, sino implicaba una forma de vivir, implicaba ocultismo, dicho mal y pronto. Y una serie de prácticas aberrantes. Y Dios prohibía eso terminantemente, porque cuando esas cosas empiezan a acampar a sus anchas, la sociedad y la humanidad se autodestruye. Entonces Dios prohíbe eso. Y hay una pena capital, una pena bastante seria para quien incurriera en eso. Por cierto, diré que la expresión traspasar el pacto, fijaos que ya lo estudiamos en su momento cuando vimos el libro de Daniel. En el capítulo 11 de Daniel, en el versículo 30, ahí se está hablando de un rey que está prefigurando al anticristo. Y esto lo digo como un detalle de los tiempos que estamos enfrentando y que nos va a tocar enfrentar de una forma aún más seria. En Daniel 11:30 habla de este rey que dice que se contristará, se volverá y dice se enojará contra el pacto santo. Está hablando de un gobernante que se va a enojar contra el pacto santo y hará según su voluntad y se le va a permitir. Dice volverá y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. ¿Qué es abandonar el pacto santo? Muchas veces pensamos que abandonar el pacto santo es simplemente decir, pues ya no creo en Jesús. Hay muchas personas que no están en pacto con el Señor Jesucristo, pero no niegan que existió. No niegan que fue un buen hombre. No niegan que fue un maestro. Traspasar el pacto santo significa desobedecer al propio Señor Jesús. Y ojo, que la base del Evangelio no es solamente Señor, sálvame, sino que Jesucristo es el Señor. Es decir, Él manda. Si yo dejo de obedecer al Señor y le quito su señorío, estoy traspasando el pacto. Porque el Señor Jesús no vino a la cruz para que yo sea el Señor y Él mi siervo. Es todo lo contrario. Traspasar el pacto santo es dejar de obedecer. No hay que ser demasiado virtuoso ni espabilado para darnos cuenta que hoy día, y no solamente en un país, sino que se está volviendo generalizado, muchas legislaciones son contrarias. Si la Biblia dice blanco, se legisla negro. Si la Biblia dice sí,
se legisla que no. Si la Biblia dice no, se legisla que sí. Y esto va cada vez a mayores. Y desembocará en un punto, en un clima, donde será un sistema, un imperio, la cuarta bestia de Daniel, de la que ya hemos hablado en alguna ocasión, donde esto va a ser extremadamente fuerte. Y se pondrá a prueba a los que quieran obedecer al Señor. Porque el sistema o este gobierno se va a entender con los que sean capaces de saltarse el señorío de Cristo. Aunque digan que tienen fe. A esto nos vamos a enfrentar. Y traspasar el pacto tiene que ver con eso, hermanos. Y Daniel 11:32, y seguimos adelante, dice, con lisonjas, es decir, con adulaciones, seducirá a los violadores del pacto. Habrá gobernantes, habrá gobierno, habrá autoridades que van a adular, que van a dar la palmadita a la espalda a los creyentes que abandonen, que quiten el señorío de Cristo para dárselo a esos gobernantes. Hermano, no se puede tener dos señores. Si Jesucristo es el Señor, no podemos tener ninguna cabeza y ninguna autoridad por encima de Él. Sean gobernantes, sean potestades, sea cualquier persona. Nadie puede usurpar su autoridad. Y esto irá a más. Pero claudicar en eso sería abandonar el pacto, traspasar el pacto. Total, que si fuera dado aviso de que personas estuvieran en el pueblo de Israel traspasando el pacto, dice, después de que oyeres, no se queda ahí, y hubieses indagado bien. Es decir, para aplicar la pena que se va a aplicar, no es, oye, me han dicho que... por él. No. Hay que investigarlo bien. Asegurarse que la acusación, y luego hablaremos un poco de esto, sea real. Y si es cierta, entonces sí se aplicaba la pena. Y dice el versículo 6, por dicho de 2 o 3 testigos, aquí hay un principio importantísimo y me voy a detener un poquito, hermano. Morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Es decir, los juicios en las Escrituras necesitan que haya por lo menos 2 testigos. Y luego dice el versículo 7, fijaos qué sabia es la palabra de Dios. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo. Es decir, los que están atestiguando de lo que se ha hecho, tienen que ser los primeros en aplicar esa pena. Es decir, para que haya una verdadera coherencia. No sea que tires la piedra y escondas la mano. O no sea que hables, acuses a alguien y luego te quitas de medio, que sean otros los que apliquen. No, tiene que haber una coherencia ahí. Y después la mano de todo el pueblo. Y así quitarás el mal en medio de ti. Ahora, el ser testigo, el dar testimonio de algún delito, eso tenía una responsabilidad. Ya lo veremos 2 capítulos más adelante, cuando lleguemos a Deuteronomio 19, veremos en el versículo 18 y 19 que los jueces tienen que investigar bien, y si hay un testigo falso y acusa falsamente a alguien, lo que él pensaba que le iba a ocurrir a la persona que acusaba en falso, eso le ocurre al testigo falso. Eso era el código penal que Dios establece para el pueblo de Israel, que funciona como una nación. Ahora, ¿esto es un principio que podemos aplicar en el Antiguo y Nuevo Testamento? Sí. De hecho, Dios mismo funciona conforme a su propia ley. En Deuteronomio 30, ya llegaremos ahí, pero fijaos lo que dice Dios. A los cielos y a la tierra llama por testigos. ¿Cuántos testigos son? 2. A los cielos y a la tierra llama por testigo hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es decir, Dios mismo está diciendo que pone 2 testigos, con el pacto que está haciendo con ellos. Los cielos y la tierra. No es poesía, hermanos. Cuando Dios está haciendo este pacto, hay testigos terrenales, los que estaban allí, pero también había testigos celestiales. Estas 2 dimensiones están siendo testimonio, están testimoniando lo que Dios está pactando con ellos. Fijaos hasta qué punto es importante en la cuestión de los 2 testigos que el adulterio, ¿cómo estaba penado? El adulterio estaba penado con la muerte. Siempre, si no había testigos, no. En número 5 tenéis una ley de celos
en la que cuando el marido tiene un espíritu de celo, pero no podía demostrar nada, no había testimonios, había un protocolo, tenía que ir la mujer delante del sacerdote, ahí lo tenéis en número 5, incluso cuando Dios verificaba o afirmaba que efectivamente había ocurrido pecado, la mujer llevaba maldición, pero no llevaba la pena capital por no haber habido testigos. Si vemos, hermanos, Dios mismo se sujeta a la propia ley que Él mismo da. Y en Mateo 18 hay algo que pocas veces se le presta la atención que creo que merece. Porque son palabras del propio Señor Jesús. Dice, si tu hermano peca contra ti, ¿qué es pecar? ¿Qué es el pecado? ¿Qué dice el apóstol Juan que es el pecado en su primera carta? El pecado es la transgresión de la ley. Entonces, si tu hermano peca contra ti, ¿qué quiere decir? Si un hermano transgrede la ley de Dios contra otro, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Intentad arreglarlo entre los dos. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Hay una restauración. Pero si no te oyere, ¿qué pasa cuando no te quiere escuchar? Cuando no hay manera de arreglarlo de tú a tú. Toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos, es decir, tiene que haber testimonio, conste toda palabra. Conste lo que ha pasado, conste la intencionalidad, conste el intento de restauración, que haya testigos. ¿Y qué pasa si después de esto tampoco los quiero oír? Versículo 17, si no los oye a ellos, o sea, si ya ni siquiera con testigos, dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tele por gentil y publicano. Es decir, como si no estuviera en pacto con Dios, porque le da igual todo. Entonces, ya no hay nada que hacer. No está sujeto a la autoridad de Dios. Y dice el versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hace poco mi hermana Alejandra y yo teníamos una conversación de este pasaje. Muchos utilizan este pasaje para decir que ahí hay una iglesia. No. No, porque si dice que tomes contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, y si no los oye, que lo lleves a la iglesia, entonces no vas a llevarlo de la iglesia a la iglesia, ¿no? El contexto ahí no es de que donde haya 2 o 3 el Señor está en medio y yo por tanto hay una iglesia. El contexto es de juicio. El contexto es que si hay 2 o 3 testigos verificando que hay un pecado, el Señor está avalando eso. El Señor está allí en medio. Tiene que ver con la regulación y cómo tratar al prójimo, y el Señor está validando eso. No que ya hay 2 o 3, constituimos una iglesia. Eso es sacar el versículo completamente de contexto. Pero nos damos cuenta, hermanos, cómo sigue estando el principio de que haya testimonio al menos de 2 o 3 para verificar las cosas, para verificar que haya pecado. Porque si no, no es que la forma en la que me ha mirado, el tono en el que me ha hablado, y ya empezamos con las tonterías. No, el pecado es transgredir la palabra de Dios. Y si alguien ha pecado contra otro, tiene que haber testimonio de eso. Porque si no nos quedamos en ambigüedades. Y esto que pueda parecer una tontería, esto son relaciones humanas, hermano. Y por ser creyente, ¿es que no pasan estas cosas? Por ser creyentes no pecamos a veces unos contra otros. Hay que procurar siempre restauración. Y si no es posible la restauración particular, hay que procurar una restauración, siempre procurando que el incendio no se extienda, pero con testimonio. Siempre procurando una restauración. Cuando un hermano peca contra otro, muchas veces cargamos las tintas solamente contra el que recibe las ofensas o digamos, la víctima, por decirlo de alguna manera. Y buscamos el culmen, el clima de la santidad. Pues tú tienes que perdonar aunque el otro no se arrepienta y tal, porque hay que perdonar. Y empezamos. Pero ¿qué es lo que pasa con el que ofende y no pasa nada? ¿Qué pasa con el que peca contra otro y no pasa nada? Esto es pedagogía pura. Va a seguir porque no hay consecuencias de nada. Y recordemos que el Evangelio de Dios es restitutivo. Siempre hay que procurar una restauración y una restitución de las cosas. Porque si no, la persona que ofende o que pega o que peca o que transgrede la ley de Dios, no le das tiempo, no le das posibilidad de madurar. Es como el que tiene un niño consentido.
no hay consecuencias de nada, pues el niño tendrá 55 años y será siendo un niño chico. Consentido. Y debemos aspirar a que en medio de la iglesia de Dios tengamos toda la oportunidad de madurar. Yo no puedo decir hoy que no voy a pecar contra nadie. Yo no puedo garantizarte que no te ofenda o que no pueda tropezar y hacerte un daño. Pero si tú me perdonas y no me dices nada, no me estás dando la oportunidad de madurar. Amar al prójimo implica muchas veces señalar donde tiene que madurar. Si no, no estamos amando al prójimo. Lo estamos dejando como un niño en Cristo. Un último pasaje. He querido pararme un poco aquí porque esto es importante. Fijaos lo que dice Pablo a Timoteo. Esto es un principio que está en otras partes de la Escritura. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y dice el versículo 19, contra un anciano no admitas acusación sino con dos, pensaba que estaba el versículo ahí, sino con 2 o 3 testigos. Estoy leyendo 1 de Timoteo 5, 19. El pastor de esta iglesia, se ha desviado. Me han dicho que hay que hacerle vacío, hay que apartarse de ahí, hay que tener mucho cuidado con él. ¿Y ahora qué? Te han hecho partícipe de una murmuración. ¿Has encontrado testigos? ¿O estás tomando una actitud hacia alguien sin tú tener veracidad de 2 o 3 testigos de lo que te están diciendo? ¿Pasan estas cosas, hermano? Uy, este hermano hay que tener mucho cuidado con él, porque estos son cosas que están maldiciendo a la iglesia de Dios, porque no hacemos caso a la palabra de Dios. Y damos oídos murmuradores. ¿A quién murmura? El que murmura está pecando, tú le sigues el juego, no verificas nada, y el incendio de la lengua, como dice Santiago, se extiende, se entiende. Pero no utilizamos testigos. Y a lo mejor la persona que está sufriendo ese daño, esa murmuración, no lo sabe. Por lo tanto, no puede ir a intentar arreglarlo. Y nos hacemos colaboradores de eso. Y la palabra dice que no admitas acusación, en este caso, contra un anciano, si no es con 2 o 3 testigos. El mismo principio que está en toda la ley de Dios. Si una cosa era difícil, voy ya un poquito más rápido para terminar. Hay veces que no es tan fácil juzgar las cosas, valorar las cosas. Bueno, además cogemos versículos y los sacamos de contexto. ¿Y quién eres tú para juzgar? ¿Nos dice el Señor que no juzguéis? Sí, una cosa es sentenciar a una persona, pero otra cosa es juzgar los hechos y valorar los hechos. Si no tenemos que juzgar absolutamente nada y eso es un absoluto, pues nada, aquí todo es jauja, que cada uno haga lo que le dé la gana. Hay que valorar las cosas conforme a la palabra. Y yo no sentencio a nadie, yo no dejo a nadie condenado. Pero las obras y las cosas que se hacen, sí tenemos que valorarlas. Sí tenemos que ver si son conforme a la palabra o no. Sí tenemos que ver si edifican o no edifican. Y a veces es complicado. Cuando era difícil, dice el versículo 8 de Deuteronomio 17, dice que cuando alguna cosa fuera difícil en el juicio entre una clase de derecho legal y otra, estamos hablando de orden jurídico de una nación. Dice, te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Es decir, en un momento dado tendrían que ir a Jerusalén. Y dice en el versículo 9, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Estos son instancias judiciales, hermano. Hoy día, si tú tienes un pleito y no acaba de estar conforme con la audiencia provincial, por ejemplo, de una ciudad, tú tienes un pleito y la sentencia de la audiencia no está conforme, o después de un primer juez, tú puedes seguir recurriendo a instancias superiores. Hay un tribunal superior de justicia en Andalucía. Y si tampoco, tú puedes seguir recurriendo a instancias nacionales. Hay incluso un tribunal supremo. Dios aquí está validando eso. Es decir, cuando las cosas están complicadas, puedes ir al Tribunal Supremo, por decirlo de alguna forma, que iba a estar en Jerusalén, y allí estarían los sacerdotes, habría jueces y también levitas. Porque estos estaban constantemente
escudriñando la ley de Dios, estaban enseñando la ley de Dios, eran los que debían conocerla bien. Hay que pensar que en esta época la gente no tenía una Biblia en la mesita de noche en su casa. Entonces, cuando las cosas estaban complejas, había que ir a los que sí estaban predicando constantemente y conocían bien la ley de Dios. Y una vez que recurrías a ellos, había que echarles cuenta. Si había una persona que por orgullo decía, no, pero bueno, esa es su opinión, pero yo tengo la mía, y no hacías caso, eso tenía su pena también. Es decir, no podía uno saltarse a la torera las autoridades que Dios había puesto para juzgar según la palabra. Y recordemos, hermano, que esto es el orden jurídico de una nación. Y por último, esta predicación está un poco legal, ¿no? Pero realmente es lo que viene aquí. Ahora, por último, me encanta lo que Dios dice. Dios sabía que Israel terminaría pidiendo un rey. Y aquí en Deuteronomio 17, a partir del versículo 14, lo dice. Cuando entres en la tierra que Dios te da y tomes posesión de ella y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mi alrededor. Exactamente lo que va a ocurrir más adelante. ¿Os suena la época de Samuel, después del periodo de los jueces? Y dice, pondrás por rey sobre ti a quien Dios escoja. Lo estoy parafraseando. Y tenía que ser de entre sus hermanos, es decir, no podía ser un extranjero. Pero Dios avisa de varias cosas. Una vez que tengas rey, versículo 16, que no aumente para sí caballos, que no haga volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos. Y no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni amontonará mucha plata, ni mucho oro en abundancia. Esto no debía hacer el rey. ¿Os suena un rey que hizo todo esto? Todo. ¿Quién hizo todo eso? Salomón. Salomón aumentó para sí caballos en demasía. Salomón hizo volver al pueblo egipto, ¿en qué sentido? Se casó, tomó por esposa a la hija de Faraón. Salomón aumentó para sí muchas mujeres, ya sabéis, la cantidad de concubinas y de esposas que tuvo. Y no solamente eso, sino que amontonó tal cantidad de oro y de plata que dice que en la época de Salomón la plata era como las piedras del camino. Ya te puedes imaginar. O sea, todo esto que Dios dijo que no se hiciera, Salomón lo hizo y trajo consecuencias. Trajo consecuencias serias para el pueblo de Israel y para Salomón mismo. Porque el reino de Salomón, que estaba unido, terminará dividido y la descendencia suya pues no va a tener todo el reino de Israel en su mano. Ya sabéis la historia porque lo hemos visto otras veces. Pues Dios pide que no se haga eso. Si os dais cuenta, hermano, estas cosas que Dios está diciendo a quien gobierne sobre su pueblo son cosas que desvían el corazón del servicio a Dios, del amor al pueblo y al fin y al cabo idolatría. Ya sabéis que Salomón terminó adorando otros dioses y creo que lo he comentado en alguna ocasión. Yo creo que algunos de los libros que hay de demonología y que maneja el ocultismo hoy día realmente vienen de él. Lo atribuyen a él y yo creo que son ciertos. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de esto? Primero, si Dios te da a ti autoridad o responsabilidad sobre algún ámbito, familiar, en tu trabajo, en la iglesia de Dios, es decir, cuando tú tienes responsabilidad sobre algo, procura no tener ese espíritu de amontonar para ti, de asociarte con Egipto, entiéndase, el mundo, de cuidar a las personas que tienes a tu alrededor, de que no aparten tu corazón de en pos de Dios. Si estas cosas no se respetan a otros niveles, el corazón termina apartado de Dios. Y ya para finalizar, hay una cosa que Dios le pide al rey que gobierne sobre su pueblo, y me encanta. Dice, cuando se siente sobre el trono de tu reino, versículo 18, dice, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Es decir, el rey que gobernara sobre Israel tenía que escribir a mano una copia de la ley de Dios, la que tenían los levitas y los sacerdotes. Dice, y lo tendrá consigo, versículo 19, y la leerá en él todos los días de su vida.
para que aprenda a temer al Señor, para guardar la ley del Señor, lo estoy parafraseando, y para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Esto es impresionante, hermano. El rey que gobernara el pueblo de Dios tenía que escribir a mano una copia de su ley y con la intención de temer a Dios, es decir, de darse cuenta que Dios está por encima suya, y además para llevarlo a cabo y que su corazón no se pusiera por encima de sus propios hermanos. ¿Qué sacamos nosotros de esto, hermano? Lo mismo. ¿No sería mala cosa que fuésemos capaces de escribir a mano? Duraría años, pero ¿tú crees que sería un problema, con la de tiempo que dedicamos a otras cosas, escribir la ley? Yo tengo que reconocer que lo empecé a hacer, aunque no lo termine, tengo que ser honesto. Pero empecé a copiar la ley de Dios para que no se me olvidara. Y empecé a hacer, bueno, sí, ya tenía ministerio, pero lo empecé a hacer honestamente no pensando tanto en la iglesia, sino en mi casa, en mi familia. Y empecé a escribir la palabra de Dios desde Génesis, a mano, todavía tengo, para que no se me olvidara. Y lo importante, hermanos, es que en el ámbito que tú tengas responsabilidad, y vuelvo a decir, puede ser trabajo, pero sobre todo en familia, para que yo me diera cuenta de que yo no estoy por encima, que sí, que cada uno tiene su función en casa, pero delante de Dios yo no estoy por encima ni de mi mujer ni de mis hijas. Si a mí se me ocurre, mis hijas, que son creyentes, por el hecho de que siendo mis hijas, ellas dependan de mí en casa, ofenderlas o abusar, digamos, de la autoridad, el Señor me puede llamar a cuenta, porque son hijas suyas. Y muchas veces perdemos de vista, ya sabéis que esto he insistido otras veces, el darnos cuenta que si tu familia es creyente, aunque cada uno tenemos nuestros roles en el hogar, pero mucho cuidado cómo tratamos a nuestros familiares creyentes, porque estamos tratando a hermanos en Cristo. Y Cristo está por encima mía y además le pertenecen a Él. Si yo les ofendo, ¿el Señor no va a tener eso en cuenta? Yo creo que el cómo vivimos en familia y en casa a muchos nos puede estar bendiciendo, pero también nos puede estar acarreando cuentas en contra de parte del Señor. Porque si son hermanos en la fe, mucho cuidado, de que no se eleve nuestro corazón por encima de los demás. La autoridad en la Escritura, hermano, y ahora ya sí termino porque ya llevo casi media hora. La autoridad en la Escritura necesita unos requisitos y se basa en el servicio. La autoridad en las Escrituras siempre la tiene el Señor y ninguno debemos usurparla. ¿Cómo sé yo que no estoy usurpando la autoridad de Cristo? ¿Cómo lo sé? Porque procuro en las funciones de autoridad que se aplique su palabra y no mi opinión. Bueno, la palabra, pero ya sabemos qué, es que bueno, y empezamos, y a veces cuando tenemos responsabilidades que el Señor nos da, es tan fácil desplazar su palabra, es tan fácil desplazar el Espíritu Santo para poner mi propio espíritu, para poner mi propia opinión, mis propios criterios, tan fácil que es un problema. Porque en el momento que yo haga eso, estoy quitando la autoridad del Señor para ponerme yo por encima. Y esto es serio. Así que, hermano, este pasaje tan legal de Deuteronomio 17, yo creo que tiene unos principios importantes. Primero, y recordemos, tiene que haber 2 o 3 testigos cuando haya acusaciones contra las cosas. Creo que el no hacer caso a eso ha dado muchos dolores de cabeza y ha traído muchas maldiciones a muchas congregaciones y a la iglesia de Dios. Por eso debemos tener en cuenta que, porque si no terminamos murmurando, y las murmuraciones son delicadas. Y segundo, respetemos las autoridades que Dios da, pero sobre todo los que enseñan y predican su palabra. Y cuando digo su palabra no me refiero a utilizar la palabra como una excusa para yo hacer mis propias elucubraciones, sino enseñar lo que está ahí. Poner el sentido de lo que Dios está diciendo, ni más ni menos. Para que cualquiera, cuando lee la palabra de Dios,
pueda ir entendiendo. Yo no tengo que utilizar la palabra, cojo un versículo y ahora a partir de ahora me pongo a dar aquí pensamientos bonitos según a mí me parece, para que os vayáis contentos. Eso es manipular a la Iglesia de Dios. Y el Señor nos libre de eso. Lo que la Iglesia de Dios necesita es lo que Dios tiene que decir. Yo no tengo que edulcorar, yo no tengo que aportar, no tengo que cambiar nada. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Eso es lo único que nos interesa, porque eso es lo que te puede alimentar, la palabra de Dios. Eso es lo que va a afirmar tu corazón. Eso es lo que te va a hacer discernir. Eso es lo que te va a dar el termómetro para que tú sepas cuándo estás alineado con el Espíritu Santo y cuándo no. No podemos cambiar eso. Y por último, que no se nos olvide, cuando Dios nos da autoridad, no nos pongamos por encima de los demás. La autoridad no es un título, es una función. Y esa función tiene responsabilidad, tiene requisitos, pero el principal requisito es que la palabra de Dios está aquí dentro. Temer a Dios y no ponernos por encima de los demás. Esa es la autoridad bíblica. Esa es la autoridad que no le quita al Señor su sitio. Y nos libre el Señor de querer usurpar el sitio suyo. Es muy fácil, como pastor, como anciano, o incluso como cabeza de un hogar, que podamos cometer abusos de autoridad, quitar al Señor su sitio, porque pensemos que nosotros tenemos algún tipo de título o somos alguien nosotros mismos. Que se nos quite eso de la cabeza, hermano. Todos somos ovejas, todos podemos tropezar, todos podemos meter la pata. Lo que tenemos que ser es muy humildes y procurando delante del Señor no caer, para ejercer las funciones que Él nos permita o donde Él nos ponga. Y todos tenemos esa responsabilidad. Y conforme vayamos siendo fieles en esos pequeños círculos de responsabilidad que el Señor nos va dando, en eso puede ser ministerio, en tu casa, en familia, en distintas cuestiones, en tu trabajo, cuando vamos siendo fieles, vamos madurando. Y el Señor va poniendo a esas personas en mayores responsabilidades. Eso es para todos. Ojalá todos nos embarquemos en ser responsables en todos los sitios donde el Señor nos ponga. Pero siendo fieles y funcionando. No manteniendo un título y yo soy. Somos según funcionamos. El testimonio no es lo que aparentamos, es lo que somos. Recordemos que no se vive de apariencia. Y tenemos al Espíritu Santo para que podamos ser fieles al Señor en todas las cosas. Él es el ayudador y es el socorredor. Que el Señor nos guarde, hermanos. Y yo espero que algo de su palabra, que el Señor lo ponga a fuego aquí en nuestro corazón. Estamos en tiempos difíciles, tiempos complicados, pero la palabra de Dios no ha pasado. La palabra de Dios sigue teniendo poder, sigue alimentando y sigue siendo una firme ancla del alma en el Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre.